Reflexiones en torno a la compilación hecha por Jorge Luis G. sobre las horas de la pasión en los escritos del libro del cielo. Octava hora. Jesús es capturado. Octava hora. La captura de Jesús. Volumen 13, noviembre 16 de 1921. El pecado es cadena que ata al hombre, y Jesús quiso ser atado para romper sus cadenas. Esta mañana mi siempre amable Jesús se hacía ver todo atado. Atadas las manos, los pies, la cintura del cuello, le descendía una doble cadena de fierro, pero estaba atado tan fuertemente que le quitaba el movimiento a su divina persona. Qué dura posición era esta de hacer llorar aún a las piedras. Y mi sumo bien Jesús me ha dicho: hija mía, en el curso de mi pasión todas las otras penas hacían competencia entre ellas, pero una cedía el lugar de la otra, y se mantenían vigilantes para hacerme sufrir lo peor, para darse la vanagloria de que una había sido más dura que las demás. Pero las cuerdas no me las quitaron jamás. Desde que me apresaron hasta el monte Calvario, estuve siempre atado. Es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas por temor de que pudiese huir, para hacer más burla y juego de mí. Cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas. Pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de fierro. Si venial, son cuerdas. Entonces, si quiere caminar en bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen: es nuestra la victoria, y de rey que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. Cómo es abominable el hombre en el estado de la culpa, y yo para romper sus cadenas quise ser atado, y no quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías para romper las suyas. Y cuando los golpes, los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo. Pero mientras esto decía, yo veía casi todas las gentes atadas por cadenas, que daban piedad, y rogaba a Jesús que tocara con sus cadenas las cadenas de ellas, a fin de que por el toque de las suyas quedaran rotas las cadenas de las criaturas. Empezar esta hora así era urgente y necesario, porque en esta hora, que es la octava, nos hemos percatado de cómo las ataduras, que pues mucha gente que quizás en Renovación Carismática entiende, las ataduras del pecado pueden hasta atar generaciones. Y esto por no tener el acceso a la gracia. Como dice nuestro Señor, el caer en el pecado deja atado con las mismas cadenas de su pecado a las almas. Si son cadenas de fierro, pues serán eternamente para los que mueran en el infierno. Por eso el pecado grave te lleva al infierno. Si son veniales, son cuerdas fáciles de romper si hacemos el esfuerzo de levantarnos de la gracia. Aquí las pasiones, sobre todo las brutales, son las que son más preocupantes, y por eso nuestro Señor, recordemos que también vamos a ver más adelante, tuvo caídas durante su crucifixión, antes de su crucifixión más bien, tuvo caídas durante su Vía Crucis. Pero aquí nosotros debemos ver que esa cruz que nosotros venimos cargando es porque
No queremos adherirnos a la voluntad divina y a veces el cansancio, el desgaste, las penas es cuando la voluntad divina hace un grito de cambio para nosotros. Quizás en alguno de esos sufrimientos nos convirtamos y nos decidamos a cambiar, pero sobre todo de dejar el pecado mortal y después tratar de dejar el pecado venial, que en la gracia divina y de la divina voluntad, claro que se puede. Claro que es un proceso que lleva tiempo, sobre todo porque cada pecado mortal nos está asfixiando cada día más con estas cadenas de fierro y a nuestras futuras generaciones, si no existe el pecado corregido por la gracia, es decir, por la confesión. Y por eso hay cadenas que son generacionales y por eso se tienen que hacer cortes generacionales, porque las ataduras son cada día más fuertes. Vamos a poner un ejemplo aquí: alguien que se consagró a la masonería, que nunca se convirtió, que nunca se confesó, que así murió, que no se arrepintió, condenado a 4 generaciones. Y si el cuarto de su generación, de esta persona, vuelve a hacer lo mismo, pues ya se imaginarán, ¿no? Bueno, esto es realmente triste para nuestro Señor y es realmente preocupante. Es casi como no querer entender lo que está pasando para el hombre. Y por eso vamos a seguir leyendo. Volumen 14, marzo 18 de 1922. La culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. Estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas de la pasión, y él, haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, la culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida. Y en lugar de querer el bien, quiere el mal. El deseo encadenado siente que le cortan las alas para volar a Dios. Oh, cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas. He aquí por qué la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas. Quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas. Aquellas cadenas que yo sufrí me convirtieron, en cuanto me tocaron, en cadenas de amor, las cuales, tocando al hombre, quemaban y rompían las suyas, y lo ataban con mis amorosas cadenas. Mi amor es operativo, no sabe estar si no obra. Por eso, para todos y para cada uno preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo. Todo hice a fin de que, si decide, encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas, los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza, mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo. Tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. ¿Y sabes qué hago? Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y me ama. Los cubro de belleza, envolviéndolo todo con mis cadenas de amor. Les centuplico la vida de gracia y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Pero mientras esto decía, yo veía que sus cadenas, los pedazos de su carne, su sangre corrían sobre mí, y él se divertía aplicándolos sobre de mí, y envolviéndome toda, como es bueno Jesús, sea siempre bendito. Después ha regresado y me ha dicho: hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuándo la criatura reposa en mí y yo en ella? Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su creador, y la del creador encuentra su reposo en la mente creada. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina,
Las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente, Dios y el alma. Quien da reposo lo encuentra. Yo le hago de lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Por eso ven y reposa en mi seno. Pues el reposar en Jesús nuestro Señor nos lleva a pensar cuántas almas, nosotros sobre todo, cuánto hemos sentido esta necesidad de reposar en Jesús, que nuestra inteligencia, que en determinados momentos puede bloquearse y sentirse un poco confundida y atareada, también quisiera reposar en la inteligencia de Jesús, que nuestro espíritu, sin saber cómo resolver un problema, se deje llenar del Espíritu Santo, al igual que nuestra falta de visión nos deje ver en los ojos de Jesús cómo podemos ayudar a otras almas a su conversión. Esto es reposar en Jesús, pero para ello debemos entender que Jesús permitió ser encadenado continuamente durante su pasión para que todas estas almas que se encadenan por voluntad propia, porque Jesús fue por sufrir, por salvarnos, por su redención, pero nosotros lo hacemos por voluntad propia, sean rescatadas de estas cadenas, de estas cuerdas, y lo salven. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo está un alma atada por cadenas y por cuerdas en el mundo? Pareciera que de forma aparente no está mal, puede ser lo que quiera, es libre de decidir, todas esas cosas, ¿no? Pero en realidad el estado de su alma está así, amarrado, acordonado, como ahora nos tienen con esta falsa pandemia, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Esas mismas cadenas lo sujetan fuertemente a una prisión. Y esa prisión es lo que ella ha hecho con sus actos, con darle acceso al maligno. Y un día se cerrará la puerta, que es el día de su muerte, y no podrá salir de esa prisión que es el infierno. Pero si se confiesa o se arrepiente, estas cadenas serán tocadas por las cadenas de Jesús y lo librarán del mal que está pasando, pero no solo de condenarse, sino del mal que está pasando ante la ceguera que tiene de no ver que estas cadenas lo están atando cada día más, y más cuando se les quita a las almas el acceso a la confesión y a la comunión. Estas cadenas solo quieren el mal de esa alma, pero las cadenas con las que Jesús fue atado nos pueden liberar, porque Dios nunca se encadenó a ningún pecado, y al ser el santo de los santos, Él puede romper cualquier cadena. Es ilógico también que en la pasión hicieran esto de ponerle más cadenas, ¿no? Cuando ya lo tenían sujetado. Pero recordemos que sabían bien estas almas que Él era Dios. Y sabían, bueno, y esto lo sabían porque de alguna manera el Espíritu advierte, y estas almas fueron provocadas por demonios. Y los demonios, sabiendo que Dios podría liberarse, siendo el Dios que es, y que tiene la fuerza de toda pues de todo, ¿no? Es omnipotente. Y eso a veces tampoco lo entendemos con nuestra mente humana,
hacían esto de ponerle más cadenas, ¿no? Para humillarlo más como Dios y también para ponerle más retos para que él se librara. Claro que lo que no conocen es que bueno, ellos no lo conocen porque conocen el mal y ya no pueden entender del bien, pero los que debemos de entender esto somos los que somos de Dios y debemos entender que Dios jamás, pero jamás puede ser pues visto como un extraño en torno a su omnipotencia, a su fuerza y a su poder. Si Él quiere ser visto así es porque hay algo más noble que nos quiere enseñar a las almas. Y en este caso sabemos que lo más grande en Dios es este amor que lo devoraba, que quería salvar a todas las almas y que así fue, y que además quería en este transcurso de su pasión ir rescatando al hombre del estado en el que estuvo desde el momento en que cayó en el pecado original. Volumen 29, junio 5 de 1931. Dolor de Jesús por el abandono de los apóstoles. Estoy siempre en el mar del querer supremo. Oh, cuántas cosas bellas se encuentran en él. Están todos los actos de Jesús como en acto. Están aquellos de la soberana Señora, los de nuestro Padre Celestial, que ha hecho y que hará. Es un mar no dividido, sino único, interminable. Es todo. En este mar no hay peligros ni temores de caídas, porque la feliz criatura que entra en él deja sus vestiduras y toma las vestiduras divinas. Entonces, mientras estaba en este mar, mi dulce Jesús me ha hecho presente cuando en su pasión los apóstoles se dispersaron, huyeron de él, dejándolo solo y abandonado en medio de los enemigos, y me sumo bien. Jesús me ha dicho: hija mía, el dolor más grande que tuve en mi pasión, el clavo que más me traspasó, fue el abandono y la dispersión de mis apóstoles. No tenía un ojo amigo en el cual pudiera poner mi mirada. El abandono, las ofensas, la indiferencia de los amigos supera, por cuanto a todos los dolores, incluso la muerte que pueden dar los enemigos. Yo sabía que los apóstoles me debían dar este clavo, y vilmente habrían huido de mí, pero no puse atención a esto porque, hija mía, quien quiera hacer una obra no debe preocuparse por sus penas, más bien debe hacerse de amigos en los buenos tiempos, cuando todo le sonríe alrededor. Paso a paso siembra triunfos y prodigios, y no solo esto, sino que comunica la fuerza milagrosa a quien se hace su amigo y discípulo. En todos se vanaglorian de ser amigos de quien está rodeado de gloria y honor. Todos esperan, y cuántos amigos y discípulos se tienen, porque la gloria, los triunfos, los buenos tiempos son imanes potentes que atraen a las criaturas a seguir al triunfador. ¿Quién quiere seguir y ser amigo o discípulo de un pobre calumniado, humillado y despreciado? Ninguno, por el contrario, sienten miedo, horror de acercarse. Llegan a desconocer a aquel con quien antes tenían amistad, como hizo conmigo San Pedro. Así que es inútil esperar amigos cuando la pobre criatura se encuentra bajo la opresión de las humillaciones, desprecios y calumnias. Por eso se necesita ser amigos cuando el cielo nos sonríe y la fortuna nos quisiera poner sobre el trono. Si queremos que el bien, las obras que se quieren tengan la vida y la continuación en las otras criaturas. Yo, con hacerme de amigos cuando sembraba milagros y triunfos, que llegaban a creer que yo debía ser su rey sobre la tierra, y que por haber sido mis discípulos debían ocupar los primeros puestos junto a mí, a pesar de que me abandonaron en mi pasión. Cuando mi resurrección proclamó mi pleno triunfo, los apóstoles volvieron a creer. Se reunieron entre ellos como triunfadores, siguieron mi doctrina, mi vida y formaron la iglesia naciente. Si yo hubiera puesto
atención, a que debían huir de mí y no los hubiera hecho mis discípulos en el tiempo de mis triunfos, no habría tenido quien hablara de mí después de mi muerte, quien me hiciera conocer. Por eso es necesario el buen tiempo, la gloria. Es también necesario recibir clavos traspasantes y tener paciencia para sufrirlos, para tener material en mis obras más grandes, para que tuvieran vida en medio de las criaturas. Ahora, ¿no ha sido todo esto una semejanza de mi vida en tu estado doloroso de humillaciones, de calumnias y desprecios que has pasado? Yo sentí en ti repetirme el clavo del abandono y dispersión de mis apóstoles al ver a quien tanto habíamos tenido para asistirte, alejarse de ti, y con la voluntad de abandonarte, y viéndote abandonada te veía sola, sola en mis brazos, con el clavo del abandono de quien debía sostenerte. Mi dolor decía: mundo malvado, ¿cómo sabes bien repetir las escenas de mi pasión en mis hijos? Yo ofrecía tu amargura por el triunfo de mi voluntad y por ayuda de aquellos que deberían hacerla conocer. Por eso ánimo en las circunstancias dolorosas de la vida, pero debes saber que tu Jesús no te abandona jamás. Yo no sé hacer estas cosas. Mi amor no es de naturaleza voluble, sino firme y constante, y yo lo que digo con la boca me sale de la vida del corazón. En cambio, las criaturas dicen una cosa y sienten otra en el corazón. Mezclan muchos fines humanos, incluso el hacer amigos, por esto cambian de acuerdo a las circunstancias. Por eso la dispersión de quienes parecía que querían poner la vida en los buenos tiempos y vilmente huyen en el tiempo de las humillaciones y desprecios. Son todos efectos de la voluntad humana, ella es la verdadera cárcel de la criatura, y es, hasta en el arte, de saber formar tantas pequeñas estancias, pero todas sin ventanas porque ella no pretende formar aperturas para recibir el bien de la luz. Por eso las pasiones, las debilidades, el miedo, los temores excesivos, la inconstancia, son tantas estancias oscuras de su cárcel, y que ahora queda obstaculizada por una, ahora por otra, y el miedo le hace temer y alejarse de quien está poniendo la vida por amor suyo. Por el contrario, en quien reina mi voluntad vive en mi morada real, donde hay tanta luz que las penas, las humillaciones, las calumnias no son otra cosa que escalones de triunfos y de gloria, y cumplimiento de obras grandes y divinas. Por eso, en vez de huir del pobre mártir que ha sido arrojado en el polvo por la perversidad humana, se estrecha más a él, esperando con paciencia la hora del nuevo triunfo. Oh, si en los apóstoles hubiese reinado plenamente mi voluntad con certeza, no habrían huido en una hora en la que yo sentía la necesidad de su presencia, de su fidelidad en tantas penas mías, en medio de los enemigos que querían devorarme. Yo quería a mis fieles cercanos, porque no hay consuelo mayor que tener un amigo cerca en tiempo de amarguras. Yo habría visto a mis queridos apóstoles cercanos a mí. Los frutos de mis penas, yo cuántos dulces recuerdos se habrían suscitado en mi corazón, que me habrían servido de bálsamo a mis intensas amarguras. Mi divina voluntad les habría impedido con su luz el paso para huir de mí, y entonces se habrían estrechado más a mi alrededor. Pero como vivían en la oscura cárcel de la voluntad humana, su mente se oscureció, el corazón se enfrió, el miedo los invadió. En un momento olvidaron todo el bien que habían recibido, y no solo huyeron de mí, sino que se dispersaron entre ellos. Todo esto son efectos del querer humano, que no sabe mantener la unión, y solo sabe dispersar en un día el bien que se ha hecho en tantos años con tantos sacrificios. Por eso tu único temor sea aquel, el de no hacer mi voluntad. Aquí debemos de recordar que hasta el apóstol San Juan se fue y huyó, aunque ciertamente fue a buscar a la Santísima Virgen y se acogió en nuestro Señor Jesucristo espiritualmente y en su Santísima Madre y en María Magdalena también huyó. Aquí las únicas almas que se quedaron fueron las hijas del divino querer o de la divina voluntad. Así también pasará en esta purificación. La gran mayoría de las almas se quedará abandonada a su voluntad y se sentirá abandonada del querer de Dios. Entonces las almas en el querer de Dios serán las únicas que, habiendo abandonadose a Él, esas serán las únicas almas que serán abandonadas realmente al querer divino, y con ello nuestro Señor jamás se sentirá solo ni ellas solas.
¿Cuántas almas de sacerdotes durante este falso pontificado de Bergoglio abandonaron al verdadero Papa? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en realidad le hemos abandonado cuando sufrimos y no soportamos este sufrimiento y no perseveramos en el dolor?